Muy buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de comentarios y análisis políticos y económicos de Gestión TV. El tema de esta semana es Castillo ganando tiempo. Y en esta oportunidad no vamos a poder contar con Lucho Benavente porque tuvo que salir en un viaje laboral. Así que entre Javier y yo vamos a analizar este tema en el que creo que Castillo está avanzando rápidamente en los temas o en el plan de gobierno que a él le interesa, no en el plan de gobierno que nosotros quisiéramos que fuera. Es así que está avanzando en el tema de nombramientos estratégicos. En el caso de la policía, todos los días hay cambios, pueden verlos el día de hoy, no ha sido la excepción, nombramientos de prefectos y avanzando en lograr su alternativa para aprobar un referéndum extralegal. Mientras tanto, me parece que la oposición está un poco adormecida. Hizo una buena jugada, obviamente, insistiendo con la ley que todos conocemos y que ahora obliga a que cualquier cambio constitucional, el referéndum, que puede ser una de las alternativas para el mismo, todo tiene que contar con aprobación del Congreso. Pero en 6 meses solamente se ha interpelado y desaforado a un solo ministro, a Gallardo. Mientras tanto, Castillo, como le digo, sigue avanzando en lo que le interesa y pongo un ejemplo. Castillo ya logró un objetivo muy importante en mi manera de ver las cosas. Es decir, Castillo tiene 44 congresistas. ¿Y cuál es la importancia de estos 44, que son 37, 32 de Perú Libre, 7 de la bancada Perú Democrático, donde está Bermejo, y 5 de la agrupación de Verónica Mendoza? Porque con 44 votos impide cualquier vacancia presidencial. O sea, cualquier decisión del Congreso que requiere 87 votos está bloqueada. Y mientras sigue este status quo, no se va a poder presentar ni siquiera una moción de vacancia presidencial. Y evidentemente esto juega también para la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sobre todo en esta coyuntura en la que el Ejecutivo ya elevó al TC la supuesta inconstitucionalidad de la ley en la que insistió el Congreso. Así que ahí estamos avanzando, o está avanzando la oposición, perdón, el oficialismo, y un ejemplo claro ya lo di con los 44 votos que ha logrado. Otro ejemplo nos está meciendo desde hace tiempo con el gabinete, y estamos está ganando tiempo, y la gente está subestimando. Creo que hay un sector de la ciudadanía, y en ellos está también, desgraciadamente, un sector del empresariado, que como que ya se acostumbró, entre comillas, a la situación actual, y que bueno, vamos a seguir en esta alternativa que los americanos llaman Madeline Through. Es decir, uno avanzando en el barro, se cae, vuelve a avanzar, con unas tasas de crecimiento que no permiten absorber los 250.000 nuevos jóvenes que siguen a demandar empleo nuevamente, y eso se va acumulando, porque cada año salen esta cifra de 250, pero hay un stock que viene y que evidentemente no se puede emplear, porque el sector que más genera empleo,
que es el sector privado, 8 de cada 10 soles son generados en el sector privado y solamente 2 de cada 10 vienen por la inversión pública. Entonces, y la inversión es lo que genera el empleo estable. No estoy hablando de regalos, de bonos que son insostenibles en el mediano plazo, sobre todo en una coyuntura en que ya una calificadora internacional como la de Fitch le ha llamado la atención al gobierno a decirle que presente proyecciones y propuestas creíbles, entre comillas, para el tema fiscal, sobre todo cuando se levantaron las reglas fiscales por el tema de la pandemia, pero que ahora Fitch está reclamando mayor seriedad fiscal. En todo caso, estos son temas que están en el candelero y sobre los que estaremos conversando con Javier. Hola, hola Manuel, buenos días a todos. Evidentemente el presidente está tratando de, en primer lugar, de sobrevivir como presidente y que su gobierno no sea maltratado. Es importante, y yo invito a que lean varias veces la entrevista que le hizo César Gilliland y escuchen un par de veces la de que le hizo anoche Nicolás Lucar, y que extraigan sus conclusiones sobre cómo contesta, sobre qué contesta y sobre qué omite. Entonces, yo podría señalar o subrayar 3 elementos fundamentales de esas entrevistas que algunos han calificado de inocuas, otras de pactadas. En fin, yo no voy a entrar en ese juego. Castillo el presidente se muestra muy huérfano de propuestas, absolutamente desorientado respecto a el rumbo en general, más allá de definiciones de hombre del pueblo, el bienestar de mi pueblo y demás, de qué es lo que quisiera lograr y sobre todo cómo y con qué. Una vez más, y esta vez sí hasta en vivo, no tiene horizonte claro, y también confiesa, y esto es nuevo, que carece, en las palabras que lo ha dicho, ¿no?, que carece de equipo, y entonces es una convocatoria general a que la gente le toque las puertas, poco menos que para ser ministros y demás. Bueno, este es más que una autocrítica, un reconocimiento de cómo están las cosas. Y, por ejemplo, cuando habla sobre la policía, dije, bueno, hay que darles tiempo para que se arreglen, cuando en el fondo sabemos que parte del problema que hoy afronta el Ministerio del Interior es un profundo desacuerdo entre el comandante general y algunos generales que lo apoyan, en un bypass que le habrían hecho al ministro, y el ministro que está un poco descolocado. La tercera, digamos, la tercera conclusión rápida a la que uno puede llegar de estas 2 entrevistas es que lo que prima en él es un instinto de sobrevivencia, sabiendo que ha cometido errores, pero que no los reconoce como tales. Dice, bueno, ya no hay un secretario general Pacheco en el gobierno, insiste a Lucar, ya no hay. Bueno, pero ¿qué pasó con la anterior? Le han preguntado varias veces. En fin, yo creo que se da cuenta, y concluyo esta primera intervención, que si bien va ganando tiempo, ese ganar tiempo tiene algunas limitaciones, y básicamente son los procesos fiscales, entre los cuales está directamente o indirectamente, digamos, vinculado con claras amenazas por parte de algunos miembros de Perú Libre, muy subrepticias, a pesar de esta nueva recomposición en el Parlamento con 44 votos,
pero la expulsión de Dina Boluarte del partido de Cerrón, que ella se ha convertido en más castillista que Castillo, ¿no? Hay pues serias preocupaciones, pero evidentemente avanza, pero en cosas puntuales que no dejan de ser muy preocupantes y, por cierto, pareciera que parte de la empresa, pero también hay que ponerse en el lugar de las empresas, se acostumbren a esta estabilidad de la incertidumbre. Bien, hay una característica de Castillo vinculado al tema de ganar tiempo que mencioné en la primera intervención, es que Castillo es un gran tomador de indecisiones. Y aquí quiero poner como ejemplo a lo que se ha referido Javier. Cuando se le hace la entrevista, la primera me refiero, la de Hildebrandt, le hacen una pregunta muy pertinente y que era, ¿qué es lo que iba a hacer con el enfrentamiento público, porque es público, entre el comandante general de la policía y el ministro del Interior? Y que obviamente este problema que se está ventilando en los medios de comunicación ya tiene un tiempo, entonces le preguntan que qué decisión va a tomar. Y la respuesta de Castillo es preocupante, pero digo, bueno, no, lo que pasa es que no hay que apurarse, le estamos dando tiempo, le estamos dando espacio para que puedan arreglar sus problemas. Es decir, la filosofía, los problemas se arreglan solos o los arregla un tercero. Por ejemplo, si hay cuestionamientos a unos ministros con el Congreso, bueno, esperemos que renuncien, pues ya renuncian los ministros y ahí se solucionó el problema. O en un caso, como en el caso del ministro Gallardo, lo censura el Parlamento y se soluciona el problema. Pero no, eso no es así. O sea, un líder es el que tiene que liderar y que tiene que tomar decisiones aunque sean difíciles. Y este es un enfrentamiento que no puede seguir más tiempo entre el comandante general de la policía y su superior inmediato, que es el ministro del Interior. Vamos a ver, quiero hacer un símil con una situación que ha pasado un poco desapercibida. En estos momentos hay un gran malestar en las Fuerzas Armadas chilenas porque Boric ha nombrado como ministro de Defensa nada menos que a la nieta de Salvador Allende, a quien él ha manifestado públicamente que admira. Y obviamente en las Fuerzas Armadas y el comandante general de las mismas ya ha manifestado su discrepancia. Entonces, pero ahí van a ver, eso es algo que todavía no ha salido públicamente tan expuesto como ha sido el caso que hablamos del enfrentamiento peruano. Pero vamos a ver cómo reacciona Boric. Obviamente han querido maltratar a las Fuerzas Armadas. Porque han podido poner a cualquiera al frente de ese ministerio, pero el poner a la nieta de Allende ya es, con todos los problemas que tuvo Allende con las Fuerzas Armadas chilenas, ya ese es su mensaje. Es como acá que se quiso maltratar y se le puso a un suboficial que había sido de baja deshonrosamente como ministro de Defensa. Entonces, los líderes están para tomar decisiones difíciles en los momentos en que se necesiten, no para dejar que los problemas se resuelvan solos. Los problemas no se resuelven solos y si se resuelven solos se resuelven mal, ¿no? Quien ha estado vinculado a los estudios sobre conflictos sociales en general y en el Perú sabemos que el postergar decisiones, lo único en general, pueden haber excepciones, que se consigue es que los problemas se agrandan o se agranden. En el campo, por ejemplo, de la extracción de los recursos naturales, sabemos, todos entendemos que hay, digamos, una enorme preocupación por hacer viable un matrimonio que no siempre es fácil entre la necesaria inversión y extracción de los recursos naturales y, digamos, los derechos y las necesidades
de los pueblos que circundan las zonas o que están en las zonas de extracción. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, la gran mayoría de veces, bueno, los problemas no existen, son menores, quiero controlarlos a través de la conversación con 3 o 4 jefes de la localidad y punto, y va creciendo hasta que termina paralizándose una minera o por decreto verbal, por así decirlo, la primer ministro, que dicho sea de paso, en este desastre ecológico, siendo ella nada menos, según su currículum, magíster en Derecho Ambiental, ha sido experta en convertirse en fantasma. No ha existido, y resalto su condición académica, según su currículum, magíster en Derecho Ambiental. No ha dicho casi nada y ha hecho nada o no ha hecho nada por afrontar rápidamente, con todo lo que se pueda, por lo menos los primeros días del desastre. Pero es evidente que el presidente no está en la capacidad de tomar decisiones con fundamento, sino por reacción. Ahora, evidentemente hay otras decisiones políticas que las hace con convencimiento, lo que decía Manuel, nombramiento de prefectos. Bueno, ha metido una buena cantidad de gente vinculada a su magisterio y otras direcciones importantes dentro del Estado peruano. Pero en términos generales, yo encuentro que gana tiempo principalmente para salvar su gobierno o su mandato e instintivamente para evitar terminar siendo vacado, que no descarto que pueda hacerlo, aunque yo ya lo he dicho públicamente, lo deseable es que forme gobierno con alianzas públicas en el Parlamento, pero instintivamente deja hacer las cosas. Se ha vuelto un fisiócrata, un liberal del siglo XVIII, dejar hacer y dejar pasar. La entrevista de esta noche en vivo con Rincón en CNN, y Rincón es un viejo lobo de entrevistas, no va a ser complaciente. Y ahí nos encontraremos con un presidente que, cara a los problemas globales, que evidentemente repercuten en nuestra economía, bueno, va a tener que definir algunas cosas y va a haber contradicciones entre lo que ha dicho o lo que va a decir y lo que hace. Bien, el presidente Castillo, desde hace unos días, está centrando su atención a 2 temas fundamentales y los repite reiteradamente. El primero de ellos, los éxitos en el programa de vacunación y el resultado en la tercera ola en el tema de Omicron, que si bien están subiendo los contagios, los fallecimientos hasta el momento no muestran reacción. Y el segundo tema en el que se ha agarrado Castillo es el tema de Repsol, que ha mencionado Javier. Y ahí sí hay que señalar que ha fallado la empresa española. El gobierno también, pero estamos en el tema de Repsol. Ellos, en el año 2013, cualquiera que entra a la hoja web de Repsol Global podrá encontrar que anunciaron, y lo anunciaron con mucha profusión, que sus laboratorios habían desarrollado un método llamado HEADS, H-E-A-D-S por sus siglas en inglés, en que les permitía fundamentalmente detectar derrames, fugas de petróleo en menos de 2 minutos. Y que esto está comprobado con una serie de pruebas que se hayan hecho en Casablanca. Se supone que este programa HEADS, del que fue tan promocionado, está vigente desde el 2015. La pregunta que se cae de madura es, ¿dónde está ese programa HEADS en el Perú? ¿Repsol Perú tenía el programa HEADS o no? Si no lo tenía, ¿por qué no lo tenía? Y si lo tenía,
¿por qué es que cometieron errores tan gruesos y reaccionaron muy tarde cuando el problema ya se había salido fuera de control? Entonces, lamentablemente, en este caso, pues, Castillo está aprovechando para echarle la culpa, a generalizar, como siempre hace, al sector privado, a la actividad empresarial, un poco más se dice que el régimen económico de la Constitución es culpable del derrame. Entonces hay que poner las cosas en su sitio, pero siendo firme y hablando con la verdad. En este caso han fallado ambos, siendo la mayor falla evidentemente la de la multinacional española. Es cierto, y además hay extensas menciones en los diarios hasta de veleristas que estuvieron muy cerca el fatídico día para la costa peruana, para la economía en general, para el ecosistema, pero no es suficiente, me parece, Manuel, no es suficiente ponerle toda la lupa a Repsol, sino también al Estado. Y claro, la crítica viene siempre al régimen económico de la Constitución, pero el régimen económico de la Constitución instituye los organismos reguladores y fiscalizadores. El problema ahí más importante es que muchas veces se designa a una buena cantidad de personas en los mandos medios, gerenciales y altos, no solamente las cabezas, a gente que no tiene o la experiencia o el expertise profesional o la voluntad para ejercer toda la autoridad. Es decir, yo he sostenido muchas veces que no es que nos falte Estado, sino que el Estado muchas veces no hace lo que debe y hace lo que no debe. Allí, en los organismos reguladores, debería haber una presencia muy, pero casi al centímetro de las grandes empresas que por su naturaleza operativa constituyen un riesgo permanente. Y estas son las que puedan, obviamente, contaminar. No es lo mismo, digamos, fiscalizar la labor de Telefónica o Movistar, que muchas veces no proveen buenos servicios, u otras empresas telefónicas o comerciales o Ripley o lo que fuera, por las tasas de interés que cobran, que las empresas que están directamente vinculadas a digamos, al cuidado del medio ambiente. Allí los organismos regulares existentes, para lo cual no se necesita ningún cambio de la Constitución, tienen que ser prácticamente, no digo intervenidos, pero entrar en un proceso de profunda revisión sobre sus protocolos, sobre sus niveles de intervención. Es decir, no es dable que hayan reaccionado digamos, con cierta lentitud y que no se haya previsto. Si Manuel afirma, como ha leído, que existe este dispositivo a nivel mundial de Repsol, bueno, ¿y qué pasó? ¿No estaba en el buque? ¿Solamente están en los tanques o las camiones cisternas? ¿Dónde están? O no está, lo cual sería gravísimo, porque quienes estuvieron cerca y los veleristas están en las declaraciones y dispuestas y van a ser llamados por la fiscalía, escucharon 2 explosiones a las 5 y pico de la tarde, ¿no? Y los reportes es que la marea estaba, o sea, que no había oleaje. Entonces, yo creo que cuando existen empresas, y bienvenidas todas vinculadas a la extracción o al medio ambiente en general, tienen que ser ampliamente fiscalizadas de forma preventiva, permanente, y basta que se salgan de un poquito, media cuadra, para ser sancionadas. Sí, quisiera coincidir con Javier en el rol importante que tienen las reguladoras y fiscalizadoras. Y en este caso, concretamente, que estamos hablando de OEFA, la OEFA, bueno, para empezar debería el gobierno ya de haber nombrado un titular de la misma y no estar como una encargada en esta coyuntura actual. Pero
ha informado que en el caso de Repsol tiene un historial bastante negro, 32 faltas tiene Repsol en OEFA desde que existe esta institución. Y lo que más me preocupa es lo siguiente. Este tipo de instituciones reguladoras y fiscalizadoras son muy, pero muy especializadas. Son, digamos, requieren una especialización similar a la que tiene el Banco Central de la Reserva en temas de política monetaria y cambiaria. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que están próximos a vencer su periodo para el cual fueron designados importantes, en el caso de 3 o 4 de estas reguladoras, y siempre ha habido una apertura y se ha convocado a un concurso de méritos nacional para ver quiénes son los mejores candidatos y cuál de ellos puede ser elegido. Pero conociendo la trayectoria del gobierno en este tipo de nombramientos y de copamiento del sector público, hay que tener mucho, mucho cuidado, no se les vaya digamos, a repetir el error de nombrar a Daniel Salaverry en Perú Petro. Bueno, la especialización que se necesita para Ocinermin, para Ociptel, para el organismo de transporte, etcétera, es igual o mayor que la que se necesita en el caso de Perú Petro. Que dicho sea paso, ya la Contraloría falló y dijo que no se han cumplido las condiciones establecidas en la ley orgánica, y hay que recordar que el ministro de Energía había dicho que la suerte de Salaverry iba a estar en función de lo que decidiera la Contraloría. Bueno, ya la Contraloría decidió. ¿El ministro de Energía va a proceder a cambiarlo o va a esperar a que lo censuren? Bueno, ahí Manuel, fíjate que todavía muchas cosas, digamos, no son tan negras o funcionan. La Contraloría en este caso está tomando un rol mucho más activo del que habíamos estado acostumbrados, y eso es muy bueno. Y la labor nuestra, tuya, mía y de mucha gente que tenemos digamos, la oportunidad, la generosidad de algún medio que nos acoge para opinar, es prevenir y advertir. Tú tienes una columna, yo tengo otra, tú en gestión, yo en comercio, advertir sobre los hechos. Le podemos poner la puntería a los organismos reguladores y fiscalizadores, señalando la importancia de la inminente designación de los recambios, así como lo estamos haciendo en los miembros del Tribunal Constitucional que van a ser reemplazados y cuya composición, por más que haya esta nueva bancada de 44 votos, que yo sigo sosteniendo que más menos bancada, no todos tienen un patrón común, es votación por votación, cada proyecto tiene vida propia. Creo que, por ejemplo, en la composición del Tribunal Constitucional, en el caso de lograrse los 87 votos para los que vayan a reemplazar a los actuales, tampoco tendrían mayoría quienes pretendan que se declare inconstitucional la ley aprobada por insistencia sobre el tribunal, que fue materia de mi columna del sábado. De manera que, si bien Castillo, el presidente, mejor dicho, y me pareció muy mal que Lucar lo tuteara, muy mal, porque puede tener muchos defectos, pues el presidente de la República, yo creo que evidentemente estamos siempre en un escenario complicado, pero las empresas tienen que seguir funcionando, tienen que seguir trabajando, porque la otra alternativa es que sigan echando gente y no es lo que queremos.
vale, decir, hay una estabilidad en la incertidumbre y un día a día en donde todos tomamos decisiones en función de lo que creemos que es mejor. Bien, a pesar de los problemas de institucionalidad que tenemos, hay un conjunto de instituciones que que sí están a la altura de las circunstancias. Javier ha mencionado al Contralor, obviamente el Contralor está en su sitio y lo hemos visto en su último informe sobre Daniel Salaverry. El Banco Central de Reserva, otra institución de máxima institucionalidad, estuvo en su sitio cuando vio que estaban peligrando la estabilidad de muchas empresas peruanas durante la primera y segunda ola. Ellos fueron los que propusieron el programa de rescate Reactiva Perú y gracias a ellos, que fue exitoso, se evitó la quiebra de muchísimas empresas. Tercer lugar, la Procuraduría General del Estado. No es poca cosa que el Procurador General haya denunciado al presidente de la República ante la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo también ha estado marcando la línea. Algún sector de los medios de comunicación están en permanente fiscalización al Ejecutivo, así que si con esta poca institucionalidad se están logrando estos resultados, imagínense qué sería si ampliáramos y fortaleciéramos la institucionalidad del Perú. En fin, los dejo con esos pensamientos y les deseamos una buena y feliz semana y nos veremos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, Manuel, y hasta luego a todos. Buena semana.